Muy buenas tardes. Damos continuidad a estos encuentros en el conjunto de actividades relacionadas con la prevención y el control de las IAS. Y en el día de hoy vamos a concentrarnos en un tema que, si bien con anterioridad veíamos que el mal uso de los antibióticos que generaba resistencia a los antimicrobianos en general, la habíamos y tratamos de exponer que era causa y consecuencia. Hoy nos vamos a centrar en otra cara de esta misma moneda. Vamos a ver cuáles son las medidas que podemos tomar para evitar, y en el peor de los casos, combatir la presencia de estas infecciones asociadas a la atención en salud. De hecho, hemos venido trabajando con el concepto de que los microorganismos causantes de las IAS se transmiten por contacto. Esta es una premisa esencial para entender el problema, porque de aquí se deriva que podemos evitar o mitigar las infecciones mediante simples medidas conocidas y que tan solo se trata, una vez identificada por las autoridades de salud, de cumplimentar lo establecido al respecto. Y de eso se trata el encuentro que en la tarde de hoy, tarde-noche, vamos a tener, relacionado justamente con los métodos y medios de desinfección y esterilización, de la disposición de residuales, que se convierte también en un elemento importante y determinante, el uso adecuado del arsenal terapéutico, que ya fue objeto de atención en días pasados, y las normativas relacionadas con las características constructivas y de remodelación de las instituciones sanitarias. Trabajemos, pues, en función de las medidas de desinfección y esterilización. Todas ellas orientadas, dirigidas a la búsqueda de los puntos en los cuales podemos interactuar en aras de detener la cadena de infección. La cadena infectiva, por lo tanto, se convierte en el eje protagónico y la búsqueda de acciones que nos permiten evitar el que se cierre el ciclo de la cadena de infección es el objeto de atención esencial que vamos a enfocar en este encuentro. Partiendo de las premisas que ya hemos establecido. Las IAS más frecuentes están en función justamente de aquellas que van a reclamar, por no decir que son todas, pero sí constituyen más del 95% de los casos de pacientes que se encuentran afectados por las IAS. Y nos referimos a las infecciones del tracto urinario, la neumonía asociada o no a la ventilación mecánica, la infección de la herida operatoria, la bacteriemia, septicemia, o sea, infecciones del torrente sanguíneo y las infecciones gastrointestinales. Y estas ocasionadas por microorganismos que se transmiten bien por contacto, la familia de los estreptococos y micrococos, contacto indirecto, el fastidioso Clostridium difficile, el temerario Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, los enterococos resistentes a la vancomicina, o por las microgotas, como puede ser el hemófilo, la Neisseria meningitidis, Bordetella, y que en muchas ocasiones despreciamos. Recuerdo ahora
En cierto momento, un despistaje que hicimos de la transmisión a través de microgotas por la afectación, como todos sabemos, de la Neisseria meningitidis y su localización en la orofaringe. Y nos encontramos con una población objeto de estudio, el 80% de la población se encontraba afectada por la presencia de la meningitis. Sin embargo, estos portadores sanos sencillamente estaban diseminando la enfermedad, creando las condiciones necesarias y suficientes para que se desarrollara, como de hecho sucedió, un terrible brote epidémico. Fue el caso de las parainfluencias y de los virus de la influenza en razón directa de los cambios estacionales. Y la transmisión aérea, nada despreciable, los actinomicetales encabezados por las micobacterias y en particular el Mycobacterium tuberculosis y los virus que en esencia cierran el cuerpo para buscar su puerta de entrada y por supuesto se corresponden con el tracto respiratorio, el genitourinario, intestinal, piel y mucosa y procedimientos invasivos y quirúrgicos, de los cuales trataremos en detalle con posterioridad. Porque lo cierto es que la transmisión por contacto indirecto tiene un efecto fundamental. Hoy nos concentraremos en el lavado de manos, pero no es a ver la contaminación del instrumental, de las agujas, de apósitos, de los fomites. Más sin embargo, por su importancia capital, por su factibilidad y por la facilidad que tenemos de implementar medidas adecuadas, nos vamos a concentrar en el lavado de manos. Esta tiene como propósito, desde todos conocido, la remoción de la flora transitoria, reducir la flora residente. Con el objetivo esencial, con el propósito de disminuir el riesgo de la transmisión a través de esta importante vía. Cuanto encontramos, y es de todos conocido en este estudio de la contaminación en las manos, producto de las bacterias que aparecen en los baños de los hospitales. Y así encontramos que el 47% corresponde pero el 32% se corresponde con bacterias del tracto urinario. La piel ocupa un lugar importante, 3%, y el aire en el orden del 10%. Sí, tracto gastrointestinal, piel y tracto urinario ocupan del 85%, alrededor del 85% de las bacterias que aparecen en los baños de los hospitales. Pero aquí también recuerdo, a esta altura del intercambio, recuerdo que se presentó un trabajo estudiando mediante una cámara oculta, lo que motivó después que fuera rápidamente retirado por violación de, en este caso, cámara oculta ubicada en el hospital Cook de Chicago. Y consistía en una encuesta al salir del baño, le preguntaban a las personas que habían concurrido si se habían lavado las manos, y en el orden del 80 y tantos %, pues decía que sí.
Sin embargo, la Cámara detectaba que tan solo el 52% realmente habían efectuado la higienización de las manos. Esto nos alerta y establece una premisa muy oportuna de que no siempre se cumplimenta, como veremos con posterioridad, esta práctica tan sencilla y tan simple de el lavado de manos rutinario higiénico. Pero también tenemos, aprovechando este marco, que el lavado de manos puede y debe tener como propósito también el ser antiséptico, sin dejar de mencionar el lavado de manos con propósito quirúrgico. Cada uno tiene sus características que veremos con posterioridad de una forma, creo, muy instructiva. Y por eso quiero compartirla con ustedes. Por cuanto los componentes que podemos encontrar en la higiene de las manos es común. Propósito, disminuir o eliminar los microorganismos presentes en la piel de las manos. La antisepsia se puede lograr con un jabón antimicrobiano o los desinfectantes para manos, los de moda hand sanitizer. Y como referíamos, un caso particular es justamente la preparación para la cirugía. En este gráfico, donde estamos ploteando tiempo de exposición contra reducción de la flora, podemos resaltar que el jabón y agua prácticamente disminuye como máximo en un 2% al término de los 120 segundos, es decir, de los 2 minutos. Tan solo en un 2% los componentes propios de la microflora residente en la piel de las manos. Fíjense ustedes que el alcohol al 70% logra prácticamente reducir en un 90% al término de los 2 minutos la flora. Pero si le añadimos yodo al 1%, pues vamos a encontrar que en 90 segundos se reduce prácticamente en un 90%, valga la reiteración de cifras, la flora residente. Esto nos brinda, por lo tanto, una cierta tranquilidad por cuanto estos dos elementos son prácticamente los más comunes en la desinfección. Hay un trabajo reciente, el comité relacionado con el uso de los desinfectantes, Comité Consultivo de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud de la Sociedad de Infectología de Chile, que se lo recomiendo por cuanto tiene una actualización pormenorizada, muy bien estructurada acerca del uso de los desinfectantes. No voy a abundar en esto por cuanto sería consumir demasiado tiempo y ustedes tienen la fuente que les permitiría, pues, por lo tanto, disfrutar de este enjundioso trabajo. Lo cierto es que podemos hacer uso de formulaciones para la aplicación en las manos, que tengan como ingredientes activos el isopropanol, el etanol, el N-propanol, la iodopovidón. Es decir, como ven, en primera instancia, estructuras alcohólicas con grupos funcionales alcohólicos y que permiten, por lo tanto, disminuir de forma trascendente la población, como vimos con anterioridad. La higiene de manos con un gel sobre la base de alcohol es tan eficiente como el lavado con agua y jabón. Y esto
resulta mucho más factible su aplicación que el lavado de manos con agua y jabón entre paciente y paciente, por poner tan solo un ejemplo. Esto mejora la adherencia del personal de salud en torno a las medidas de higiene de las manos. ¿Cuándo se debe lavar con agua y jabón? Al inicio de la jornada de trabajo, después de retirarse los guantes, en contacto con secreciones o excreciones del paciente, cuando las manos se encuentran ostensiblemente sucias y cuando se atiende un paciente con una enfermedad infecto-contagiosa. Claro está, esto no siempre se cumple. Tampoco podemos, por cuanto con la presión asistencial en determinado momento alguna de estas medidas pues caiga en el vacío. Cosa que no debe suceder, no la justificamos, pero sí entendemos que en un momento determinado puede ser que la premisa de la atención pues pudiera contribuir negativamente al cumplimiento de algunas de estas. La OMS se ha pronunciado al respecto y de hecho les traemos el esquema que se ha divulgado con relación a al lavado de manos y cómo se debe efectuar. En primera instancia, enjuagar. Segundo, dispensar la solución jabonosa. Empezar a frotar las palmas de las manos, una contra otra. La región interdigital, las uñas mediante ambas, los pulgares, y haciendo válido de que una mano lava la otra. Al final, nuevamente, frotar las uñas contra la palma de las manos, enjuagarlo, secarlo con una toalla sanitaria con la cual vamos a cerrar el grifo. Y esto nos va a permitir el cumplimiento de una medida, reitero, muy sencilla, pero que tiene una importancia de primera magnitud en evitar la diseminación de las enfermedades adquiridas en la atención de salud. Y al respecto, pues la OMS ha desarrollado este interesante videoclip con relación a las técnicas adecuadas. Me permito robarles unos minutos porque me parece que es muy didáctico y muy instructivo. Lo comparto con ustedes. Fíjense que va desarrollando las opciones para los tres tipos de higiene de las manos. La higienización de las manos para el acto quirúrgico. Esta forma artística y instructiva y atractiva creo que puede contribuir, sobre todo no tanto para el personal de atención médica, sino también, ¿por qué no?, en la educación de pacientes y familiares. En fin,
aborda las diferentes etapas del lavado de manos en aras de cumplimentar y evitar esta dramática situación. La propia OMS informa que en el mundo se desarrollan en el orden de 313 millones de intervenciones quirúrgicas por año. Y en un 31% de estas aparecen infecciones de la herida operatoria. Pero lo más interesante y cuestionado, en el orden del 61% de los casos, el personal médico no cumplimentó las medidas correspondientes. Fíjense qué sencillo. El 61% del personal médico que participa en la atención, si hubiera complementado adecuadamente las medidas del lavado de manos, ¿qué impacto no tendría en este 31%? Esto nos evidencia que de una medida tan sencilla podemos lograr mucho. Y al efecto, vi que Despacito ha aprendido extraordinariamente en Chile. Y quizás el ritmo nos ayude en la divulgación de estas interesantes ideas. Lavémonos las manos al ritmo de Despacito. En fin, solo con esto hemos tratado de evidenciar que algo tan sencillo, tan simple, como lavarse las manos, que puede a ritmo, los ritmos de moda, convertirse en un elemento educativo que podemos explotar y hacer llegar a todos aquellos que tienen que ver con la atención de un paciente. Justamente en esa dirección, el uso de los equipos de protección, la prevención
pinchazos, cortes, los buenos hábitos al toser o estornudar, también muy simples, muy sencillos, que nos permiten contribuir de conjunto con el uso adecuado de agentes químicos y físicos para disminuir la carga bacteriana del medio hospitalario. De aquellos materiales, de las instalaciones del personal, como referimos, ¿por qué no?, del propio paciente, del personal acompañante, de las visitas y todos aquellos que tengan interacción con la institución hospitalaria. Y tiene como propósito explotar esta posibilidad. En esta escala reflejamos la resistencia de las diferentes formas y tipos de microorganismos. Los priones son los de mayor resistencia, pasando por las esporas, las micobacterias, los hongos, virus, a bacterias vegetativas. Y llegar finalmente a los de menor resistencia, que son los virus medianos. Esto nos sirve como escala para la selección y elección de conjunto con esta medida de cuantificación, que es el factor D, para caracterizar cómo debemos enfrentarnos a una infección caracterizada, definida, de naturaleza de IA en una institución hospitalaria. Se considera que el valor D está en correspondencia con la dosis necesaria para disminuir en un orden logarítmico la carga de microorganismos presentes. En otros términos, el tiempo de reducción decimal está en correspondencia con las dosis a las cuales estamos trabajando. No siempre la relación es logarítmica. Hay momentos en los cuales, por muchos agentes químicos que pongamos en contacto con los microorganismos, no vamos a incrementar su efecto. Incluso hay experiencias negativas, por ejemplo, con los derivados del cloruro de benzalconio, el de dimetilbenzilmetilamonio, que por mucha concentración, incremento en la concentración, no va a incrementar la eficiencia. El hecho cierto es que la adecuada conceptualización de qué es un agente desinfectante, qué es un agente esterilizante o el procedimiento como tal, nos ayuda a definir qué es lo que pretendemos y cómo lo vamos a implementar para lograrlo. Es decir, la desinfección elimina la mayoría de los microorganismos. La esterilización elimina toda posibilidad de vida microbiana. Los desinfectantes, en la mayoría de los casos, no interactúan con las esporas. La esterilización elimina las esporas y algunas bacterias que se pueden considerar termoresistentes. Esto nos da lugar a también caracterizar qué es un desinfectante que puede utilizar en cualquier lugar de la instalación hospitalaria, mesa, mobiliario, en fin. En tanto, el antiséptico es aquel que va a ser aplicado, que va a ser usado directamente en las personas, pacientes y el personal médico. Esto pues nos permite establecer una clasificación de los métodos de esterilización en dos grandes grupos, métodos físicos y métodos químicos. Con relación a los métodos físicos, el más usado es el calor, en sus dos expresiones, el calor seco y el calor húmedo. El calor seco, las estufas, los hornos, es alcanzar más de 200
150 grados por un tiempo más o menos prolongado. Por supuesto que no sirve para material quirúrgico tipo gasa ni envolturas de papel, nada que pueda ser inflamable. En tanto, el calor húmedo, el autoclaveo, más frecuente en nuestra institución, sobre todo cuando estamos actuando a 1,1 atmósferas, a 121 grados, es decir, combinamos temperatura y presión y es altamente eficiente. Como método tiene la desventaja que no se debe sobrecargar el autoclave, no se debe sacar el material húmedo, se deben cumplimentar las normas establecidas por la OMS o OPS en esta sesión. En el caso de las radiaciones ionizantes, las radiaciones gamma, beta y ultravioleta, que son altamente practicadas, utilizadas, la filtración, la ebullición, el flameo y el uso de microesferas de vidrio que ya prácticamente están en franco desuso. Ha dado lugar, ha cedido el paso a los métodos de filtración, que en el caso de los laboratorios es de utilización muy frecuente. Y el uso de los agentes químicos, de los cuales nos detendremos con posterioridad con algunos detalles. Aquí les traigo una curva del efecto del calor, donde en el eje de las X el tiempo de exposición y en el eje de las Y la supervivencia de los microorganismos. Y fíjense cómo al comparar 50, 60 y 70 grados, se logra disminuir desde 40 minutos hasta 10 minutos tan solo por el incremento de 10 grados Celsius. Aquí no estamos evaluando efecto presión, simplemente temperatura en contacto con el medio externo. Y aquí les traemos una microfotografía de microscopía electrónica. Aquí aparece la definición del septo y la estructura normal de un actinomicetal, anocardia asteroide, y aquí el efecto de la temperatura a 70 y a 90 grados. Fíjense que a 70 grados evidencia, en correspondencia con el mecanismo de acción del calor, que existe coagulación de las macromoléculas componentes de la bacteria. Sencillamente, proteínas y ácidos nucleicos se modifican estructuralmente y dan lugar a esta imagen de coagulación. A 90 grados, la diferencia ya desde el punto de vista estructural, la traducción del efecto del calor a 90 grados es mucho más notable. Hay una retracción de todo el citoplasma, hay pérdida, hay soluciones de continuidad de la pared con pérdida del material citoplasmático. ¿Qué sucede? Que cuando se utilizan temperaturas de esta naturaleza en ausencia de agua, si fuera calor seco, pues sencillamente lo que estamos es creando artificialmente una estructura de esporas. Y por lo tanto, disminuimos notablemente la población, pero hay otras en las cuales contribuimos a que se preserve la información genética y por lo tanto estamos dando lugar a perpetuar la presencia de este tipo de microorganismos. El calor húmedo, por lo tanto, nos da ventaja. Su aplicación en función del tiempo es corta. Se logra buena penetración del calor y evitar el efecto al cual hacíamos
mención con anterioridad de crear esporas artificialmente. Y podemos esterilizar determinados tipos de materiales como son la gasa, el algodón, determinados objetos de goma como pueden ser guantes, sondas y todo el instrumental quirúrgico. ¿Qué desventaja? Los instrumentos cortantes pierden el filo. Se produce corrosión del material. Y ojo, no se puede esterilizar ningún derivado del petróleo, ni grasa ni vaselina, porque sencillamente vamos a dar lugar a la inflamación de este material. El calor seco tiene como ventaja que se pueden esterilizar objetos de metal y vidrio. No oxida ni corroe. Y los instrumentos cortantes no pierden su filo. Tiene como grandísima desventaja que necesita un ciclo muy largo. Pobre penetración, produce daños irreversibles en material termolábil, como son las envolturas, como el material de goma no se puede utilizar. En fin, son más las desventajas que las ventajas. Acerquémonos a la aplicación de las radiaciones ionizantes. Los rayos gamma se caracterizan por ser de alta energía y por lo tanto de alta penetración, y esto da lugar por una altísima eficiencia. Problema: el alto costo de esta método. Los rayos beta tienen poca capacidad de penetración, son por lo tanto mucho menos eficientes. Y los rayos ultravioleta, tan utilizados en nuestras instituciones, en el rango entre 200 y 280 nanómetros, son de baja energía, poca penetración. ¿Para qué se utilizan habitualmente? Pues se utilizan, como todos sabemos, para mantener una cierta disminución de la carga circulante en quirófanos, laboratorios fundamentalmente. Y más bien se han ido convirtiendo en una medida que no se justifica tanto su uso en razón directa de su pocos resultados. Veamos ahora dos agentes. El óxido de etileno, gas esterilizante. Llama la atención de ustedes que actúa de forma lenta a temperatura ambiente. Tiene poca capacidad de penetración. En cuanto a su mecanismo de acción, es la modificación estructural de la pared del microorganismo. ¿Qué ventajas tiene? Su alta capacidad de penetración. No daña materiales que son sensibles al calor. Y el largo periodo que resulta válida la esterilización, hasta 5 años, si el embalaje se ha mantenido intacto. ¿Qué ventaja? El largo tiempo que necesita la exposición, que puede llegar a 10, 16 horas a temperatura ambiente. Su alta capacidad mutagénica y carcinogénica, cuando es ingerido o inhalado. Muy inflamable, en concentraciones incluso bajas. Y lo más limitante que tiene es su alto costo. El peróxido de hidrógeno es de uso común. Hay una nueva versión de peróxido de hidrógeno que es en forma de plasma que se plantea, puede ser utilizado para sustituir el óxido de etileno. Realmente, al parecer, es de inocuo. Yo recuerdo perfectamente en
trabajador de nuestros almacenes que estaba dispensando el peróxido de hidrógeno y por suerte estaba usando botas con casco de acero que lo protegía. Cayó una gota, problema del embalaje, una gota de peróxido de hidrógeno en la bota y perforó la piel y llegó al casco de acero. Si no hubiera tenido estas botas, esta medida de protección no se hubiera cumplimentado adecuadamente, pues sencillamente hubiera confrontado serios problemas. El hecho cierto es que el peróxido de hidrógeno a bajas concentraciones no es tan eficiente desde el punto de vista de su acción desinfectante y a altas concentraciones pues puede conllevar ciertamente peligro personal que lo manipula. Hay soluciones químicas que pueden contribuir de forma muy eficiente a la esterilización en frío. Nos referimos al glutaraldehído, al formol, formaldehído en nuestras instalaciones, el peróxido de hidrógeno al 6%, cual ya mencionamos con anterioridad, el ácido peracético, poco usado, muy peligroso, y que conlleva en muchas ocasiones pues la posibilidad también de intoxicación del personal que lo manipula. Tiene también como desventaja su costo y la necesidad de sintetizarlo in situ en el momento que se va a utilizar. Y el más convencional utilizado es insustituible. Desde Inner a la fecha, el hipoclorito de sodio es el agente esterilizante químico por excelencia. Su alta capacidad corrosiva en función del tiempo. En cierta ocasión evalué instrumentos de goma, incluso en muestras de piso de las instituciones, y sencillamente al término de un año prácticamente todo estaba destruido. ¿Cómo sucede? Exactamente igual con las bacterias. Aquí les presentamos la eficacia de los diferentes agentes químicos utilizados como desinfectante, como es el cloruro de benzalcón, a diferentes tiempos de exposición, incluyendo las 10 horas, diferentes concentraciones, y encontramos que tiene que transcurrir mucho más de 5 horas para que empiece a tener cierto efecto a concentraciones del orden 0,1%. Ahora bien, el hipoclorito en concentraciones bajas, del orden de los 10 ppm, pues en función de los 10 minutos ya ha logrado disminuir la carga en un 50%. Concentraciones de los 50 ppm, sencillamente logra el 100% a los 10 minutos. Y de ahí en adelante, por supuesto, se mantiene estable la eficiencia de este poderoso agente químico. El hidróxido de sodio, que se ha utilizado en determinadas circunstancias, necesita concentraciones del orden del 3% para lograr un 50% de disminución de la carga bacteriana. De ahí que prácticamente, aparte de su alta capacidad corrosiva, pues sencillamente ha resultado impracticable en las instalaciones de salud. Permítame corroborar la eficiencia de estos métodos mediante microfotografía, microscopía electrónica, también trabajando como modelo experimental con la nocardia esteroide. Fíjense en la acción del hipoclorito, aumentando hasta 100 ppm. ¿Qué imagen nos da?
Sencillamente, en primera instancia, hay modificación de la estructura bacteriana, pero llega a borrar por completo. Parece un paisaje lunar. Y lo único que nos deja son los detritos de la pared celular. Esto nos ratifica lo que con anterioridad aprendemos desde el punto de vista de la evaluación y nos permite establecer junto con el ortoftaldehído y compararlo con el ácido peracético la acción del hipoclorito. Su espectro amplio ratifica que es un agente esterilizante por excelencia, igual que el ortoftaldehído, ácido peracético. Actúa sobre las micobacterias, tiene efecto residual, lamentablemente, el hipoclorito. El peracético hay que hacer lavado sucesivo para eliminar. El ortoftaldehído tiene como ventaja que no tiene toxicidad, sin embargo, tiene como grandísima, al igual que el peracético, en contraste con el bajo costo del cloro y sus derivados. Tiene como desventaja también el hipoclorito su carácter irritante de mucosa, de piel y mucosa, que hace que se convierta en un elemento a considerar, amén de que su almacenamiento también es un problema práctico para las instituciones de salud. El ácido peracético, muy corrosivo, y su intenso olor desagradable hace que se convierta en un factor para su aplicación. Veamos la comparación del hipoclorito y el etanol. Y tomamos como patrón el jabón de mano. El etanol es un agente eficaz. A los 10 minutos ha disminuido 5 veces la carga bacteriana. Más sin embargo, llamo la atención de ustedes que el hipoclorito desde tiempo muy corto, de 0,5 minutos, en concentraciones bajas, logra disminuir la carga bacteriana prácticamente a cero. A diferencia del jabón, que de hecho prácticamente, como vimos con anterioridad, no modifica la carga bacteriana. Es decir, la posibilidad de usar jabón combinado compuestos como el tipo de los amonio cuaternario, pues sencillamente permite incrementar la eficiencia del uso de las soluciones jabonosas aplicadas de conjunto con desinfectantes del tipo de la clorhexidina, de compuestos tipo cloruro de sal. Y tiene una característica esencial, que es su carácter anfipático, es decir, el tener carga, pues permite incrementar la penetrabilidad, interactuar con el sistema de membrana celular, desarticular la fosforilación oxidativa y dar lugar, por lo tanto, a que la destrucción de los microorganismos contribuya de forma importante a su acción. Aquí tenemos la sustentación gráfica. Aquí tenemos la estructura normal de nocardia asteroide y aquí tenemos consecuencia de la acción al 1% durante 30 minutos. Y fíjense cómo existe una retracción del citoplasma y esto una modificación importante, por lo tanto, de el sistema de membrana. Borramiento de la estructura citoplasmática, pérdida de la estructura de los mesosomas, sí, como todos, parte importante de la estructura de membrana,
Y esto, por lo tanto, significa que podemos justificar la eficiencia del cloruro de benzalconio en diferentes tipos de microorganismos, como es Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Aspergillus, y en diferentes formulaciones, incluso de naturaleza comercial, donde encontramos que es útil su elección para el caso del producto que queramos evitar su deterioro. Y tenemos la evidencia gráfica de supervivencia comparando el cloruro de benzalconio, el hipoclorito y el glutaraldehído. Fíjense que hipoclorito y glutarato prácticamente tienen una acción que estadísticamente no es posible diferenciar, a diferencia del cloruro de benzalconio, donde las diferencias estadísticas resultan aplastante. En correspondencia con lo que apreciamos prácticamente en su utilización práctica en condiciones de laboratorio. Esto nos permite también comparar la clorhexidina, la iodopovidona, el alcohol etílico, y ciertamente el alcohol etílico mantiene la primacía en correlación a los otros agentes químicos utilizados. La única gran desventaja de todos conocidos es su carácter inflamable. Esto pues contribuye de forma importante a limitar su uso, más sin embargo sigue siendo de extraordinaria utilidad en nuestras instalaciones. Este acercamiento al problema nos permite clasificar que los agentes de desinfección sean caracterizados, clasificados como desinfección de alto nivel, de nivel intermedio y de alto nivel. Es cuando buscamos eliminar todas las formas vegetativas limitantes, no destruye priones. Y para eso es útil utilizar el glutaraldehído, el peracético, el hipoclorito de sodio o de calcio, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído. Nivel intermedio. Si estamos buscando eliminar bacterias, de que no va a interactuar disminuyendo la carga de esporas ni de priones. Y para ese propósito podemos utilizar fenoles, cetrimida y cloruro de benzalconio y sus derivados. Y para abajo, los derivados justamente de amonio cuaternario, que eliminan bacterias vegetativas, algunos hongos, pero no elimina esporas, ni bacterias, ni priones. Podemos pasar a considerar factores que afectan el proceso de desinfección, la eficiencia de la desinfección. En primer lugar, es decir, a altas concentraciones de microorganismos, mayor debe ser el tiempo de exposición y va a estar afectado extraordinariamente por la eficiencia en la limpieza de la superficie a desinfectar. Pero hay que tener en cuenta la resistencia de los microorganismos. Aquí que las tablas precedentes que les hemos presentado y que ustedes en su material textual, pues sencillamente es una guía para la acción práctica. No es un problema académico, es un problema práctico. Es decir, una vez identificado un microorganismo presente en una infección adquirida en la atención médica, pues sencillamente reclama que busquemos aquellos agentes, aquellos medios y métodos más eficientes para contribuir de forma importante
a disminuir el tiempo de presencia del blanco y en el mejor de los casos tomar las medidas de precaución para evitar que se desarrolle el proceso. Otro elemento a considerar, no tan solo el tipo de agente químico, sino la concentración que se va a utilizar. Y la desinfección está afectada por determinados factores físicos y químicos. Puede ser la temperatura y el pH. Es de todo conocido que algunos de estos agentes a pH ácido pues incrementan su eficiencia como agente desinfectante de forma dramática. La temperatura es exactamente igual, mas sin embargo no es factible su utilización de forma masiva. En algunas instalaciones afectadas por microorganismos altamente infectivo, como pudiera ser, por ejemplo, el Bacillus anthracis, se justifica que se dé tratamiento térmico de conjunto con los agentes químicos a utilizar, y entre ellos puede estar, ¿por qué no? Es muy eficiente para este ejemplo que estamos exponiéndole, el caso del hidróxido de sodio. La presencia de materia orgánica es uno de los grandes factores limitantes, es decir, la presencia de suero, sangre, pus, materia fecal, disminuye la eficiencia. De ahí que de la limpieza previa del material objeto de desinfección se convierte en un elemento determinante para lograr una alta eficiencia. Al igual que la exposición, el tiempo de exposición de los agentes químicos, como tratamos de exponer con anterioridad, pues sencillamente se convierte también en otro factor a tener en cuenta para lograr alta eficiencia. Y la de los biofilms, si se trata de una bacteria productora de materiales extracelulares o biofilm, sencillamente hay que modificar la concentración y tiempo de exposición de los agentes químicos utilizados. ¿Cómo podemos controlar la eficiencia de la esterilización? Mediante el uso de indicadores físicos, como puede ser los test que se adhieren al material a esterilizar para detectar si la temperatura se alcanzó o no y se cumplimentó el tiempo de esterilización. Incluso, porque no, la presión a la cual está trabajando, nos referimos al caso de los autoclaves. Tiene como desventaja que sencillamente puede ser que cambie de coloración estos indicadores. Sucede con los o controles químicos, que sencillamente cambian de color sin haber alcanzado la temperatura, la presión necesaria. De aquí que lo más adecuado es hacer uso de los controles microbiológicos biológicos. Nos referimos en particular al Bacillus enterothermófilo o al Bacillus subtilis, que son los dos utilizados, y al ponerlos en contacto con el medio de esterilización, fundamentalmente autoclave o calor seco, pues sencillamente nos va a evidenciar si hay posibilidades de que sobrevivan al efecto, y por lo tanto nos evidencia que la esterilización fue inadecuada. Esto nos da lugar a un criterio, que es la trazabilidad de la esterilización. Este es un método lacerante, por cuanto estamos hablando en relación a un paciente operado que se infecta y que está en dependencia del instrumental utilizado y el ciclo de esterilización al que fue sometido.
Y así se considera que si no hay infecciones, pues es óptimo y debe estar en el orden del 91%. Aceptable entre 75 y 90 y crítico si está por debajo de 75. Insisto, este método es a tener en cuenta, pero realmente resulta lacerante desde el punto de vista de la atención médica. Lo que sí no cabe la menor duda es que mediante el accionar con relación a estas medidas, algunas simples como el lavado de manos que pusimos detenidamente y otras adecuado de los agentes químicos y físicos en aras de lograr la desinfección y esterilización, pueden contribuir de forma significativa en disminuir las infecciones mediante la prevención con estas medidas, a veces simples, y que se trata única y exclusivamente de la comprensión, de la concientización, de la voluntad de los que trabajamos en la esfera de la salud. Y todo esto para mitigar, para evitar el que se desarrollen los temibles y terribles brotes epidémicos. Tema que vamos a abordar en el próximo encuentro. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo. Bueno, pues si no, terminamos. Muchas gracias.